En Tito capítulo 3, verso 4 y verso 5, para dar apertura a la dispensación de la gracia. Amén. Dicha dispensación, hermanos, es la que tú y yo nos encontramos en el día de hoy. Así que qué bueno saber y entender cómo es este tiempo, cómo Dios está tratando con este tiempo, ¿verdad? Hablamos de la dispensación de la inocencia, la conciencia, gobierno humano, la promesa, la ley. Hoy vamos a hablar de la gracia. Amén. Gloria al nombre del Señor. El tiempo, hermanos, que corresponde este tiempo de la gracia es desde la muerte y resurrección de Cristo hasta lo que la Biblia llama el arrebatamiento, ¿sí? Ese periodo de tiempo desde que Cristo muere y resucita hasta que sucede el arrebatamiento es lo que nosotros conocemos como el tiempo de la gracia. En nuestras Biblias estaría reflejado desde Hechos capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 5. Todo lo que la Biblia habla desde Hechos 1 a Apocalipsis 5 es conocido como la dispensación de la gracia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Quiero decirles, hermanos, que esto tiene diferentes características que quiero que tengamos en cuenta. En este tiempo, recuerden que en el tiempo de la ley Dios solamente hablaba al pueblo de Israel, pero en este tiempo de la gracia Dios vuelve a hablar a toda la humanidad, pero por medio de la iglesia. Amén. Dios trata con la iglesia y por medio de la iglesia quiere tratar nuevamente con toda la humanidad. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Pensé que iban a poner contentos. Dios trata con su iglesia, trata con nosotros para que nosotros tratemos con el mundo y con la humanidad. Amén. Amén. En esta dispensación hay una diferencia muy grande con la dispensación de la ley. Porque en la dispensación de la ley lo más importante era el hacer, ¿ven? Cumplir la ley, hacer esto y hacer aquello y cumplir esto y cumplir lo otro. En este tiempo, hermanos, es más importante el ser, amén, lo que tú y yo somos, porque eso, hermanos, va a reflejar lo que vamos a hacer, porque el hacer se puede disimular. El hacer se puede engañar, ¿verdad? Hay personas malas que hacen obras buenas y hay personas buenas que hacen obras malas. Amén. 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 Se pueden equivocar, podemos equivocarnos. Hay personas buenas que hacen algo y es malinterpretado. Amén. Amén. Entonces, en esta dispensación, Dios no se preocupa tanto por el hacer, sino por el ser. Porque tú en tu interior seas transformado. Amén. Porque eso va a crear una acción. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto damos alabanza al Señor? En esta dispensación, hermano, la ley está cumplida. Amén. La ley está cumplida. La ley no nos está juzgando. Hablando de la ley de la dispensación antigua, ya la cumplió Cristo. Es decir, que esos mandamientos de la ley que eran como una hacha en el cuello de cada persona, ya se quitó. Amén. Eso está en Juan capítulo 19, versículo 30. El Señor ya allí en la cruz del Calvario dice unas palabras muy importantes y trascendentales. Y dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El Señor consumó toda su obra, amén, y allí Él cumplió la ley. Gloria al nombre de Jesús. Es decir, que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo aquel que la cumplió. Amén. ¿Cuántos están así con nosotros? Estamos en aquel que cumplió la ley. Gloria al nombre de Jesús. Mana Alejandra, ¿lo puede nuevamente poner la diapositiva? La siguiente, por favor. El pacto, vamos a hablar del pacto, hermanos, en esta dispensación, porque qué bueno que nosotros sepamos el pacto en el que estamos. Amén. Este pacto se le llama el nuevo pacto. ¿En qué corresponde este nuevo pacto? Sencillamente en dos cosas. Primero, recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Y segundo, permanecer en Él y en su doctrina. Amén.
Ese es, hermanos, el nuevo pacto, recibir a Jesucristo y permanecer en Él. Amén. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, el versículo 16, para que podamos ver de una manera resumida y clara los conceptos, las razones de este pacto. Hebreos capítulo 10, desde el verso 16, tenga la amabilidad. Dice así, voy a leer para ustedes van a seguir allí en sus Biblias, amén. Hebreos 10, 16. Y dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, mire dónde las va a poner, en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ya no van a estar en una tabla de piedra que van a estar juzgándote, no. Ahora esas leyes van a ser escritas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Así que, hermanos, escuchen bien, hermanos, teniendo libertad, ¿cuántos tienen libertad en esta noche? Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, para atacarnos, no, para estimularnos al amor, para juzgarnos, no, para ayudarnos mutuamente y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. ¿Cuál día se acerca? El momento que termine la dispensación de la gracia en el arrebatamiento. Y aquí está diciendo, hermanos, que nosotros tenemos un privilegio grande. Amén. Tenemos acceso libre a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es decir, aquel que no se acerca a Dios, aquel que no siente a Dios, aquel que no recibe las bendiciones de Dios, es porque no quiere, porque hay un acceso libre, gratuito a Dios. Aquel que no quiere entender, jamás va a entender, porque, hermanos, se abrió el velo, se abrieron las puertas a la presencia de Dios para que cualquiera que cree en Él pueda pasar y recibir salvación. ¿Cuántos están contentos por eso? Le un aplauso al Señor, hermano. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Esa es nuestra bendición. Ese es el nuevo pacto. Aleluya. Tú no tienes que hacer nada, tienes que creer en Él y acercarte a Él, permanecer en Él. Aleluya. Recibirlo en tu corazón y algo sobrenatural va a pasar. Él escribirá esas leyes que tanto nos costaba cumplir en nuestra alma. Amén. Y se verán reflejadas en nuestra vida. Ese es el nuevo pacto. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Nos muestra que esto no es un pacto de obras, hermanos, sino un pacto de gracia. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. Esto es un regalo, este nuevo pacto es un regalo que Dios da a la humanidad, la cual la obtenemos por medio de la fe. Y esa fe es la que tenemos que guardar en este tiempo. Eso es lo más sagrado que Dios te ha dado, tu fe. Esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Esa fe tú tienes que guardar. Entonces, en este tiempo tú tienes que cuidar de aquello que te afecta a tu fe. ¿En fe de qué? No en fe en ídolos, no en fe en brujería, hechicería, no en fe en otras cosas, sino en la salvación en Jesucristo. Todo lo que te quiera dañar o alejar de esa fe, hermano, hay poder en el nombre de Jesús. Aléjate tú primero de eso. Echa fuera eso en el nombre del Señor, porque de eso depende el nuevo pacto. Amén. Alabanza sea el nombre del Señor. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 16. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 16. Estamos hablando de las características de este nuevo pacto. Dice,
ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay que cuidar la doctrina. Amén. Hay que cuidar la doctrina, es decir, esa doctrina con la cual nuestra fe recibimos a Cristo, hay que cuidarla. Porque en otro lado están predicando otras doctrinas muy parecidas, muy semejantes, pero nosotros tenemos que cuidar la doctrina nuestra. Amén. ¿Por qué? Porque esa doctrina es la que nos lleva a la salvación. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender, mis hermanos? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Miren entonces que en este pacto, aparte de recibir al Señor Jesucristo por fe, tenemos que cuidar en lo que hemos creído. Amén. Cuidar la doctrina. Tito capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra del Señor, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y aquí hay varias expresiones, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, hermanos, que este pacto tiene una promesa de transformar el alma. Amén. Todo aquel que entra en este pacto, el alma le es transformada. Aleluya. El Señor le cambia el corazón y le cambia el espíritu. Teníamos un corazón triste, dañado, pecaminoso, un espíritu abatido, y Él nos dio corazón nuevo y espíritu nuevo. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Si no, no estaríamos aquí. Él nos ha regenerado y nos ha renovado en ese pacto. Hebreos capítulo 9, versículo 26. Hebreos 9:26 dice la palabra del Señor: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Este es un pacto de sangre. Amén. El Señor hizo este pacto con un pacto de sangre. En la ley tenían que llevar cada año un corderito, pero en ese pacto solamente una vez fue uno sacrificado por todos nosotros. Amén. Así que no tenemos que gastar en corderitos, en ovejitas cada año, sino que Él ya pagó el precio por nuestros pecados. ¿Cuánto damos alabanza a Jesús? Efesios capítulo 5, versículo 25 y versículo 27. Efesios capítulo 5, versículo 25 y 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En este nuevo pacto, hermanos, se comienzan a establecer iglesias. Algunos teólogos lo llaman también la dispensación de las iglesias. Amén. Porque la forma en la que Dios trata con la humanidad es por medio de la iglesia. Amén. Por medio de esa esposa, esa novia que Él está preparando para un día encontrarse con ella. Amén. Y tú haces parte de esa novia que se está preparando, que Él está limpiando, que Él está purificando, porque un día Él va a llamar a su novia. Amén. Para encontrarse con ella. Aleluya. Pero para eso habrás tenido que ser regenerado y renovado. Amén. Para poder ver al novio con tus propios ojos. Eso es el nuevo pacto. Gloria al nombre del Señor Jesús. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19 dice así la palabra del Señor: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Es un pacto de amor. Amén. Es un pacto de amor. El pacto de la ley era un pacto, hermanos, que quería resaltar el pecado. Amén. Quería que el pecado saliera a la luz, porque para eso era la ley, para que se revelara el pecado. Pero este pacto es un pacto de amor, ¿verdad? Él nos amó y lo que quiere es rescatarnos de ese pecado. ¿Cuánto damos alabanza a Jesús? Sí, que Él te amó a ti primero. Amén. Aunque le dimos la espalda en ocasiones, aunque no queríamos saber nada de Él. Ustedes saben que en las otras dispensaciones siempre hubo un grupo que no quería nada con Dios, ¿verdad? Que le dieron la espalda a Dios, entonces Dios también le dio la espalda a ellos.
Pero aquí, hermanos, aunque le dimos la espalda a Dios, Dios entregó todo su amor, amén, y extiende toda su misericordia y ha abierto las puertas a todo aquel que cree. Sin embargo, en este nuevo pacto hay una responsabilidad. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Gloria a Dios, hasta aquí todo bonito, puras bendiciones para nosotros, pero hay algo que el Señor establece para su iglesia. Marcos 16, versículo 15, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Marcos capítulo 16, versículo 15, dice así la palabra del Señor. Y les dijo, le está diciendo a los del nuevo pacto: id por todo el mundo y ¿qué hacer? Predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, el que creyere en el evangelio y fuere bautizado, pues será salvo, así como ustedes, mas el que no creyere será condenado. Aleluya. Esto es algo que a los del nuevo pacto se les ha olvidado un poquito. Amén. Pero tenemos que volver a eso, a predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Esa es la responsabilidad de aquellas personas que están dentro del pacto. Amén. ¿Cuánto damos alabanza a Jesús? Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Podemos pasar, hermana Alejandra? Bueno, quiero recordarles que hay otros pactos que se dieron en la ley que todavía no están cumplidos, que es el pacto davídico y el pacto palestino. Esto lo comento para que lo tengamos en cuenta más adelante. Son dos pactos que todavía no se han cumplido y no se van a cumplir en esta dispensación. Amén. El pacto davídico habla de que de su generación iba a reinar eternamente el rey. Amén. Pero no se ha cumplido totalmente. Y el pacto palestino es que el pueblo de Israel iba a volver a la tierra de Israel y no se ha cumplido todavía y no se va a cumplir en este tiempo aún. Amén. Espero que eso quede claro, porque es que hay algunas personas que están esperando que el pacto palestino se cumpla para que Cristo venga. Amén. Y están esperando señales y están esperando que sucedan cosas para ver que Cristo ya viene pronto, hermano, y la iglesia no está esperando señales ni nada. La iglesia está esperando la venida del Señor. El Señor puede venir esta noche. El Señor puede venir mañana. No estamos esperando que acontezca nada antes. Él va a venir y ya está. Amén. Ya las señales y todas las cosas que muestra la Biblia de señales es para el pueblo de Israel, pero para nosotros no. Yo espero que aquí nadie esté esperando al anticristo y aquí nadie esté esperándole el 666. Eso no es para nosotros. Amén. Yo por lo menos no estoy esperando eso. Estoy esperando la última trompeta. Amén. Que suene fuerte y podamos oírla. Amén. Así que tengamos los oídos bien abiertos. Aleluya. Pero si tienes el oído muy acostumbrado a las cosas del mundo, se te tapa demasiado y cuando suene esa trompeta como que no la vas a oír muy bien. Pero los que tienen los oídos bien abiertos y los sentidos, hermanos, bien ejercitados espiritualmente, oirán la voz del Señor. ¿Cuánto le dan una alabanza al Señor? Gloria al Señor. Vamos a hablar de la señal del pacto. La señal de este pacto, hermano, es la sangre de Cristo que está representada en el bautismo en su nombre. Amén. Porque la señal del pacto prácticamente es la persona de Jesús, ¿verdad? Ustedes recuerden que el Señor presenta una señal para cada pacto, pero específicamente sería la sangre de Cristo. Mateo capítulo 26, tengan la bondad. De esa manera sabemos quiénes están dentro del pacto. Mateo 26, versículo 26 y 28. ¿Hasta aquí me he hecho entender, mis amados? La mayoría, bueno, gloria a Dios. Los otros pues ya se pondrán a estudiar luego. Amén. Mateo 26, 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Estaba haciendo una simbología. Dice: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario
Es la señal de ese pacto de amor que Él está haciendo con nosotros. Amén. Así que esa sangre tiene que ser derramada en nosotros para que nos limpie, para que nos santifique, ¿verdad? Y Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11 nos enseña que ese derramamiento de esa sangre se hace en el momento en que se invoca el nombre de Jesús en el bautismo. Y dice, y esto erais algunos. Primera de Corintios 6, 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿En qué cosa? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria al nombre de Jesús. Es decir, que la señal de que yo estoy en ese nuevo pacto es el bautismo en el nombre de Jesús. Juan capítulo 1, versículo 12 también nos reitera eso. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, ¿verdad? De eso se trata el nuevo pacto, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre del Señor. Esa es la señal de este nuevo pacto, el bautismo en el nombre de Jesús, que representa su sangre, ¿verdad? Por eso en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 28, el versículo 19, la palabra del Señor, o el Señor dejó estipulado en su palabra, en el 28, 19, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos como en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ese bautismo tiene que tener un nombre, amén. Es decir, que los que quieran entrar en el pacto tienen que conocer el nombre del Padre. ¿Y cuál es el nombre del Padre? ¿Y cuál es el nombre del Hijo? ¿Y el nombre del Espíritu Santo? Entonces todos los que comenzaron a entrar en el nuevo pacto recibieron el derramamiento de la sangre en el bautismo en el nombre de Jesús, fueron santificados, fueron justificados y fueron limpiados. Amén. Demos alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Ya vimos entonces, hermanos, las características, hemos visto el pacto, la señal del pacto. Ahora vamos a ver el fracaso. Amén. Porque ahora esto se presenta como muy lindo, ¿verdad? El Señor dio acceso a todos. Dios les da entendimiento a todos. Dios le está dando salvación a todos. Pero hay un fracaso. Voy a hablarles de los 5 fracasos que hay en esta dispensación, o que habrán en esta dispensación. Primer fracaso, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y que tendrán apariencia de piedad, pero ¿qué van a hacer? Negarán la eficacia de esto. Y escuchen, a ellos evita. Primer fracaso, rechazar a Cristo. Amén. Rechazar a Cristo. Aún con el amor de Dios, aún con el poder del Evangelio, aún con el Espíritu Santo moviéndose, habrán quienes directamente rechazarán a Cristo. Dirán, qué bonito es eso de la iglesia, me parece muy bien que usted vaya, qué bonito que usted sea cristiano, que yo respeto mucho. Usted va a encontrar muchas personas que dicen, yo le respeto que usted vaya allá a la iglesia y todo, pero conmigo nada.
pues esa persona está rechazando a Cristo. Y si rechaza a Cristo, está fracasando en este nuevo pacto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segundo fracaso, la apostasía. De que la apostasía son aquellas personas que, habiendo recibido a Cristo como su Señor, como su Salvador, habiendo sido bautizados en el nombre de Jesús, habiendo recibido las bendiciones del Espíritu Santo, terminen yéndose y tomando otra fe, termínense volviéndose a otra religión, o incluso a negar a Cristo. Amén. Es decir, aquella persona que apostata de la fe, aquella persona que daña su fe creyendo en otra cosa. Que yo el día de mañana me haga católico, o me haga trinitario, testigo de Jehová, o tome cualquier otra religión, Dios nos guarde, porque eso no tiene perdón, aún en esta dispensación. Aquel que apostata de la fe no se devuelve nunca. No se devuelve nunca, hermanos. Y qué triste, hermanos, que ese tiempo ya está. Conozco personas así, personas que han negado su fe, han apostatado, y hermano, no hay manera de que den su brazo a torcer. Ese es uno de los fracasos que la humanidad va a tener en esta dispensación. ¿Qué más? Primera de Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra del Señor: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Estoy en Gálatas 1:6, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. Esas personas que se agarran de otro evangelio, porque quizás es más liviano, quizás te dicen no importa, tú puedes estar en el mundo y puedes coger las cosas de Dios, no importa, eso es igual, eso no pasa nada como hables, no pasa nada como te comportes, no pasa nada como te vistas, no pasa nada como vivas, no importa. Y esos evangelios se ven como muy bonitos y la gente dice, ay sí, más fácil este evangelio, y terminan fracasando, amén, porque no han cuidado la doctrina, amén. Y la palabra del Señor dice, vendrán tiempos en donde no sufrirán la sana doctrina. Y Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. La iglesia en Laodicea representa la iglesia del último tiempo. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. La tibieza espiritual es un fracaso en este tiempo. Esa tibieza que dice, no, yo con un pie en el mundo y un pie en Cristo y no pasa nada. Dios conoce mi corazón. Ese es el problema, que Dios sí conoce nuestro corazón. Y si estamos tibios es que algo pasa en el corazón. Aleluya. Esos son los fracasos de este tiempo: el rechazar a Cristo, la apostasía, el agarrar otro evangelio y el quedarnos en tibieza. ¿Y cuál es el juicio
Ustedes saben que hay un pacto, una señal del pacto, un fracaso, pero también hay un juicio. Y el juicio es la gran tribulación. Romanos capítulo 2, versículo 5. Dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 2, versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, que la ira de Dios va a caer sobre la tierra. Dios va a hacer juicio sobre todas las naciones. Pero ¿verdad que nosotros no queremos eso para nosotros? Gloria al nombre del Señor. Mateo capítulo 24, versículo 21. Mateo capítulo 24, versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 24, versículo 21 dice: porque habrá entonces, ¿qué cosa? Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén. Eso de guerras, hermano, eso no se va a comparar a la gran tribulación. No. El anticristo tomará posesión y durante 7 años, hermanos, va a haber 3 años y medio de supuesta paz y luego otros 3 años y medio en donde el anticristo se va a poner en el lugar de Dios, va a decir que Él es Dios y va a comenzar una guerra, hermanos. Y el anticristo va a sellar a las personas con una marca que lo represente, y aquellos que no tengan esa marca no van a poder comprar, no van a poder comer, no van a poder alquilar, no van a poder hacer nada, pero para hacerlo tienen que negar su fe en Cristo, en Dios, y Él se va a proclamar Dios. Amén. En ese tiempo la gente querrá morirse. Amén. Porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido jamás. Amén, cual no la ha habido jamás. Pero para aquellos que están dentro del pacto, no es esta gran tribulación. Este juicio de la gran tribulación es para aquellos que rechazaron, aquellos que fracasaron en este nuevo pacto. Pero para aquellos que tenemos la señal del pacto, ¿cuántos dicen amén? Aquellos que persistimos en la doctrina, ¿cuántos dicen amén? Aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, ¿cuántos dicen amén? Entonces dice Romanos 5:9, para aquellos hay promesas, dice Romanos 5:9, aquellos que se mantuvieron en el pacto. Romanos 5:9 dice, desde el versículo 8, tengan la bondad, Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos, ¿qué cosa? Salvos de la ira. Amén. Antes que venga esa gran tribulación, el Señor se va a llevar a los suyos, porque no va a permitir que esa gran tribulación, y no va a permitir que el anticristo ataque y golpee a los suyos. Él los va a liberar. ¿Y cómo lo va a hacer? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y escuchen, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que murieron estando en el pacto, Dios no se va a olvidar de ellos. Aquellos que murieron habiendo sido bautizados en el nombre de Jesús, habiendo permanecido, hermanos, en su fe, porque cada tiempo, cada año, cada siglo tiene su dificultad, pero siempre hay algunos que se siguen permaneciendo. Hay algunos que dicen: no, es que este tiempo es muy duro, este tiempo es muy difícil, hay mucho pecado. Mucho antes también hubieron muchos que se guardaron, y en este tiempo, aún con todo el pecado que hay, algunos que nos guardamos todavía. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquellos que murieron en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué va a pasar? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Aleluya. Allí, cuando el Señor llame a su iglesia, se va a terminar el tiempo de la gracia. Ya no habrá más oportunidad. Ya no habrá forma de ser bautizado en el nombre de Jesús. No. Ya el Señor va a cerrar y va a decir, hasta aquí va a llegar juicio. Aleluya. Yo no sé de qué grupo tú quieres ser. De aquellos que irán y se encontrarán con el Señor allí en el arrebatamiento, o aquellos que se lamentarán y se quedarán aquí diciendo, tan cerca estuve y me quedé a la puerta. No, yo creo que aquí todos vamos a escuchar esa trompeta, ¿verdad? Esa voz de los cielos, aleluya, que viene a guardarnos de la ira y del juicio de Dios que va a caer sobre esta tierra, aleluya. Así que, hermano, acércate a Dios confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro, porque las puertas están abiertas, el velo se rompió, hay acceso libre para Dios, aleluya, hay acceso para Él. No importa el pecado que hayas cometido, no importa los errores que hayan pasado por tu vida, hay unas manos que se abrieron diciendo te amo y diciéndote ven a mí, que yo te quiero rescatar, que yo te quiero salvar. Hermanos, vamos a guardarnos de ese fracaso, porque esto que les estoy contando aún no ha pasado, pero puede pasar esta noche, puede pasar mañana, puede pasar pasado mañana de que se escuche la trompeta. Y ojalá que ninguno venga a esta iglesia y no encuentre a nadie aquí, aleluya, porque el Señor ya nos ha llamado a los cielos. Póngase pie, tenga la amabilidad en esta hora. Oh, aleluya, gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Hay un nuevo pacto, y aquellos que todavía no están en ese nuevo pacto, hermanos, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Aquellos que todavía no han aceptado al Señor como su Salvador, aquellos que todavía no se han bautizado invocando su nombre, todavía hay tiempo. Pero recuerden que la iglesia tiene una responsabilidad, y es predicar este evangelio a tus amigos, a tu familia, a tus conocidos, aleluya, porque si no, la ira venidera llegará a ellos. Alabanzas al nombre de Jesús. Hay alguien en este lugar que quiera pasar a este lugar y orarle al Señor y decirle, Señor, yo quiero que tú me guardes para cuando tú vengas en los cielos, yo me vaya contigo, Señor. Alguien que quizás le quiera decir, Señor, ayúdame a permanecer firme en la doctrina. Hay alguien aquí que quiera anhelar en su corazón irse con el Señor. Yo quiero invitarlo a que pase a este lugar. Yo quiero orar por alguien que le diga al Señor en esta hora, Señor, quizás el camino se ha visto turbado, pero Señor, yo me quiero ir contigo. Yo me quiero ir contigo, Señor Jesús. Yo me quiero ir contigo. Poderoso Dios, Padre de la gloria.